A Contramano. A nosotros el tema de salud mental nos interesa mucho. Si nos seguís, ya lo sabés. En la última entrevista que hicimos, lo hicimos con una psicóloga realmente muy capaz, Alicia Stolkiner, y gracias a ella nos enteramos de la labor de Pablo Galfre. Él es periodista y autor del libro La comunidad viaje al abismo, una granja de rehabilitación. Se está dedicando a eso. Alicia hablaba maravillas de él y de su trabajo, así que estamos en línea con él para que nos dé todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Pablo? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Gracias a Alicia por las loas. Significa mucho, la verdad. Ni hablar, ni hablar. Bueno, a ver, contanos. Ella nos decía, nos relataba una serie de problemones que suceden en estas granjas, por llamarlas de manera poco matizada. Vos nos llenarás de detalles. ¿Qué es lo que sucede? Primero, ¿qué es lo que te hizo meterte en la problemática, acercarte? Mira, hace 14 años que estoy en esta problemática, cuando los amigos de la revista THC me pidieron que investigue este mundo, el mundo de las internaciones compulsivas, ¿no? Y googleando 14 años atrás, internaciones compulsivas, me apareció un tal Alejandro Merenson, que es un personaje muy complejo de resumirlo. Actualmente está preso, pero es que era una persona, hasta hace muy poco, hasta caer preso, que decía que tenía comunidades terapéuticas, no tenía, sino que decía que tenía una que se llama El Paraíso, y derivaba a las distintas personas que los familiares recurrían a él para internarlos compulsivamente, los derivaba de distintas comunidades, digamos, ¿no? Era un secuestrador de usuario de drogas y un chanta, porque en realidad no tenía ninguna comunidad. En febrero del año pasado murieron 4 personas en un incendio. Esta era una de las comunidades que él derivaba. Por este incendio y por estas 4 muertes, Merenson terminó detenido. Y después, eso fue en el año 2008, y después en el 2014 vuelvo a investigar a una comunidad que se llamaba San Camilo, que la tenía el tinteo desde la época de la THC, y me meto a investigar y me encuentro con 2 muertes, con la muerte de Saulo y de Felipe Mariansky. Y después me topo con otra muerte de Matías Lamorte en otra comunidad de San Antonio, muy relacionada a San Camilo, y ahí me doy cuenta que tengo un libro, digamos, ¿no? Y así surge un poco el libro La comunidad. Y después del libro seguí investigando. Yo sigo investigando, diría, como militante por la salud mental. ¿Muertes de qué tipo, a grosso modo? ¿Muertes por otros internos? ¿Muertes por la gente que trabaja en esas comunidades? No me topé con ninguna muerte de un interno hacia otro, para nada, en realidad. En general son suicidios. Voy a dar el ejemplo más grosero, que es el de Saulo Rojas, que es el protagonista del libro. Saulo se suicida en una celda. O sea, no es que se suicida en una habitación y tenía contención psicológica, lo encerraron en una celda propiamente dicho. Una habitación de 2x2 con un colchón tirado en el piso, con una ventana con barrotes, pero sin hojas de vidrio, digamos, ¿no? En pleno invierno. En una habitación a medio construir, una celda, no una habitación, una celda. Matías Lamorte se muere de un edema pulmonar, pero después de estar gritando durante 5 horas, me ahogo, y no ser socorrido por absolutamente nadie. De las últimas muertes que te puedo hablar, Santiago Tobías muere ahogado en una pileta, digamos, ¿no? Son todas muertes dudosas, digamos, ¿no? Que tienen que ser investigadas, que deben ser investigadas, que se le indica una resolución del órgano de salud mental. Lo que no hay que hacer es naturalizar las muertes en contexto de encierro. A ver, hay personas que mueren en el ámbito de la salud mental, está claro, porque tienen problemas de salud. Pero todos los casos que yo me he topado, si en algunos quizás no había criminalidad, seguro la familia merece saber cómo murió su familiar, su hijo, su hija, su hermano. ¿Quién regula a estos lugares? El órgano de revisión de salud mental de la provincia de Buenos Aires, que es un ente inexistente, digamos, ¿no? Que no hace absolutamente nada. Y si me preguntás quién lo dirige ahora, la verdad, quizás quizás sea poco profesional lo que diga, pero entre el mal humor que tengo y entre que cambiaron de directores, ya no sé quién está ahora. Antes estaba el doctor Honores, y ahora creo que la dirige el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Lorenzino. Habría tomado como el interinato del órgano. Pero el órgano no existe, digamos. Hace poco accedí a 3 expedientes judiciales de 3 muertes dudosas, uno de ellos un menor de 16 años que se suicida en un baño, y el órgano no interviene, digamos, ¿no? No las regula nadie, pero tengo que decir que en los últimos años la subsecretaría de salud mental de la provincia
que dirige Julieta Calmels, ha hecho mucho por las instituciones públicas de la provincia y ha hecho bastante por investigar a algunas de las comunidades de la provincia de Buenos Aires, a muchas de ellas que les he dicho yo que las investiguen. Pero la verdad, falta muchísimo por hacer, no solo por investigar a las comunidades, hay muchas que son clandestinas, sino también esto, digamos, ¿no? Dejar de naturalizar las muertes y que las familias puedan saber cómo y por qué murieron sus familiares. O sea, clandestinas, o sea, directamente nadie sabe de que está funcionando, lo captan o convencen a la familia, me imagino, de que es un buen lugar para internar a la persona con problemas y listo. Sí, te diría que, mira, me corrige ahí un poco, ¿no? Para pensarlo en algo que estoy escribiendo. Sí son clandestinas, así siempre lo digo, porque no están habilitadas por el Ministerio de Salud de la provincia, pero sí quizás están habilitadas ediliciamente por el municipio. Así que diría que sí saben que existen, y porque también a través de Facebook, que generalmente todas tienen Facebook, podés saber que existen, o a través de ¿vieron esos carteles que suelen colgar en autopistas, vías de tren, estaciones de tren, o en alguna esquina de algún barrio, no salí de la droga, salvate la droga? Bueno, esa es una forma de publicidad encubierta que tienen, y es una de las formas que yo le recomendé al Estado de llegar a estos lugares clandestinos, digamos, ¿no? Porque en la puerta de estos lugares no dice comunidad vencer para vivir, comunidad reencontrarse, la que sea. Son casas quintas que no sabes que son centros de rehabilitación, salvo que seas un vecino y te hayas enterado, pero no están expuestos, digamos. ¿Y qué tipo de funcionamiento te has encontrado en los casos que has investigado? Mirá, me he encontrado con cabales violaciones a los derechos humanos, y me he encontrado con torturas, ¿no? Malos tratos degradantes y torturas. Me he encontrado yo y se ha encontrado, tengo que decir, la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, ¿no? Por eso cito lo de torturas. La Comisión Provincial por la Memoria ha inspeccionado varias de las comunidades que he denunciado, como San Camilo, como San Antonio, que son las dos principales de mi libro, que fueron clausuradas, las dos. También la comisión ha participado en otras inspecciones a partir de denuncias que he hecho. Mirá, como te decía, hasta hablo lo encierran en celdas, los privan en habitaciones, los castigan, digamos, ¿no? En habitaciones, los sobremedican, les dan comida, arroz con fideos con aceite, arroz con manteca. Básicamente tiene un sistema de fases y de castigos. Vos tenés fase 1, fase 2, fase 3, donde el adicto tiene que ir subiendo de las fases si cumple o no las normas. Si cumple las normas, sube de fase, y como en la cárcel, tiene salidas transitorias, puede visitar a la familia, estudiar, si va un día, vuelve al día siguiente, si va una semana, vuelve a la otra, y si no los castigan encerrándolos en celdas, sobremedicándolos, obligándolos a limpiar la casa, los hacen trabajar, los esclavizan dentro de estas comunidades, no basta hacerlos trabajar, y los esclavizan porque no les pagan, pueden trabajar de seguridad como de jardinero, ¿no? O pintando la casa. Los típicos trabajos, ¿no? Que dicen que hace bien para que se rehabilite, terminan trabajando de jardineros, de seguridad, de cocineros. Ellos son los que se levantan a las 6 de la mañana, tienen que limpiar sus habitaciones, tienen que cocinar, tienen que limpiar después la cocina, tienen que después limpiar la mesa, el living, y así es como prescinden justamente de trabajadores y maximizan sus ganancias. Es una manera muy adecuada de ver la rehabilitación, ¿no? Por lo menos económicamente. Sí, es un negocio. Mirá, yo había hecho el cálculo en el 2014 que era un negocio de $1 millón por mes en su momento, ¿no? Aparte, me imagino, a ver, contame, mis sensaciones no valen mucho acá, pero normalmente esos lugares son muy caros, los dueños suelen aprovecharse del mal momento de las familias, ¿no? Entonces tengo entendido que suelen sacar todo lo que pueden. Te diría que sí, no, le sacan todo lo que pueden, digamos. Generalmente son muchísimo más baratos que cualquier clínica privada, diría, ¿no? O sea, de la capital federal o de cualquier institución habilitada, digamos, ¿no? O sea, San Camilo salía a su precio. Los últimos casos que me encontré, sobre todo este lugar, Residencia San Fernando, voy a citar, que lo investigué bastante, en febrero del 2022 pagaban 20.000 pesos. Una ganga, en realidad, teniendo en cuenta el tratamiento. Muchos de estos lugares apelan a familias trabajadoras que no tienen un mango, que tienen un sueldo básico de obrero y que de repente pueden destinar 20 lucas por mes. Bueno, no sé si pueden, en realidad no sé si no pueden destinar,
terminan destinando, tienen 20 lucas, digamos, ¿no? Pero suelen ser, los últimos que me he topado suelen ser bastante económicos. Tenés otros que son más caros, obviamente, y también creo que vos lo dijiste, depende de la cara del cliente. Si le puedes sacar 50 lucas, le sacan 50 lucas, ¿no? Pero suelen ser muy económicos. Igualmente le sacan una plusvalía interesante. No, la plusvalía es que yo digo 20 lucas, pero de repente tienen 50 pibes asesinados en casa. No, la plusvalía es total. Porque aparte de esto, funciona con la firma de un psiquiatra sin psicólogos, o quizás va un psicólogo una vez por semana, digamos, ¿no? Y tienen operadores terapéuticos que son los propios adictos que se recibieron en curso de 6 meses, que no les pagan nada, les pagan el negro, psicólogos que facturan, psicólogos sin recibir en un montón de casos. No tienen plantilla profesional, digamos. Estos lugares están dirigidos por personas que se supone que saben. Es un terreno bastante... No, son dirigidos, como me dijeron en su momento cuando hice la investigación, por no médicos. Siempre son dirigidos por no médicos. Siempre también son exadictos a las drogas. Sí, todas las 10 granjas que ya debo haber investigado, todos son dirigidos por no médicos, exadictos que pasaron por estos otros lugares, y muchos de ellos aprenden la matucia, la mafia y el placer por la plusvalía internados en otros lugares, digamos, ¿no? Y aprenden que tan solo alquilando una casa quinta en el conurbano bonaerense pueden realizar este negocio. Lo dirige no médico y después suelen tener un psiquiatra y un psicólogo que son los directores de terapéuticos y médicos. Pero el director... Las delicias de los grupos de autoayuda, ¿no? Exactamente. Pero siempre los directores son no médicos que dicen ser exadictos. Claro. Mira. Y que justamente el discurso que dan es: yo salí de la droga a través de este camino penoso, ¿no? Del castigo y de la fase. Entonces vos tenés que ser como yo y tenés que también salir así de la droga. Es muy posible que ellos hayan salido así de la droga, digamos, ¿no? Pero no significa que sea el camino violando los derechos humanos de las personas, ¿no? Sí, obviamente. ¿Y quiénes son los que han ido a la cárcel? ¿Los directores o alguien más? Los psiquiatras, por ejemplo, que ponen firma. Mira, en el caso de Saulo Rojas, por suerte, Martín Iribarne, que era el dueño, Jacinto, el psicólogo, fueron a probation por lo de Saulo, que esto es muy importante, se lo quiero marcar. Saulo se suicida, la causa fue elevada como homicidio culposo, elevada a juicio, y Zúñez, la mano de obra barata, el empleado de seguridad que encerró a Saulo, fue condenado por el homicidio culposo de Saulo. El dueño del psicólogo fueron a probation. Y después a la cárcel fueron Merenson y Nicolás. Se me fue el apellido de Nicolás. Nicolás era el dueño de la comunidad San Antonio. Fue a la cárcel porque empezó a los tiros dentro de Perrón. Ahí me acuerdo. Nicolás Perrón estaba a los tiros dentro de la comunidad San Antonio, donde murieron 3 personas. No fue a prisión por la muerte de estas 3 personas, sino porque tenía antecedentes penales. Comenzó a los tiros dentro de la institución. Yo avisé. Y bueno, ahí terminó la justicia. Y después Merenson, es con el que empecé toda esta historia, y Cambra, Ezequiel Cambra, otro no médico, que estuvo internado en San Antonio. Es así: Nicolás Perrón estuvo internado en San Camilo, que fue la primera comunidad que investigó. Perrón estuvo investigando en San Camilo, funda San Antonio, termina preso. Cambra, que estuvo internado en San Antonio, funda Resiliencia San Fernando, que es donde mueren 4 personas en un incendio, y también terminó preso por este incendio. Entonces, bueno, como te digo, ¿no? Se van conociendo y van pasando por distintas comunidades y así van aprendiendo el meollo de la cuestión. Ellos también son una especie de comunidad, ¿no? Fíjate. Sí, ellos son una comunidad, se ayudan entre ellos, compiten entre ellos. La verdad que... Mira, la verdad, un poco si les cuento como una especie de anécdota, yo con Nicolás Perrón chateo cada vez, ¿no? Quien era mi némesis, y la verdad que de alguna manera... a ver, me sale decir lo odiaba, no lo odiaba porque los periodistas no adjetivamos, digamos, ¿no? Pero le tenía mucha bronca por la muerte de Matías Lamorte, alguien que yo no conocí, pero sí conozco a su familia. Le tenía mucha bronca por esa muerte y porque hubo otras 2 muertes más. Lo terminé conociendo a través de los chateos y los audios, y es un lumpen, Perrone, digamos, ¿no? Es un tipo que vio una oportunidad, un tipo con antecedentes penales y con consumos problemáticos, vio una oportunidad y la aprovechó, digamos, ¿no? Es eso Perrone, digamos, ¿no? Es un tipo que trata de sobrevivir en este mundo que se cae a pedazos. No así Alejandro Merenson, que vive en una familia acomodada, digamos, ¿no? Pero los Perrón y los Cambra y otros que investigo son
no son profesionales, digamos, ¿no? No es gente, no sé, por decirte algo, que maneja finanzas y estafa. Son gente que aprovecha el momento. Y bueno, y terminan muriendo las personas. No quiero minorizar eso, digamos, ¿no? Pero también quiero poner en contexto a quiénes son los que dirigen estos lugares y por qué sería tan fácil clausurarlos. No estamos hablando de la corporación psiquiátrica. En realidad, me corrijo, sí estamos hablando de la corporación psiquiátrica porque le sirve que existan estos lugares para vender medicamentos. Pero no nos estamos enfrentando a médicos prestigiosos que de repente tienen universidades atrás y deciden torturar a las personas. Estamos hablando que es gente que no tiene ningún tipo de poder, digamos. ¿Y cuánta gente está internada en cada uno de estos lugares? Por lo menos los que Y vos conociste. no se sabe porque cuando se hizo el censo de salud mental de 2017 no censaron a las comunidades ni a las legales ni a las ilegales. No se sabe cuántas hay. Yo tengo un reconto de 25 muertes en los últimos 10 años, que es el reconto que yo tengo a partir de información que me llega. Así que igual mi número obviamente no significa nada. Pero hay cientos de comunidades. Yo tengo mi carpeta decenas, ¿no? A partir de información que me llega. Pero de nuevo, a mí nadie me paga por hacer esto, digamos, lo hago pulmón cuando puedo y demás. Son cientos. Parece un gran número de muertes. No es un tema menor. Una sola alcanzaría, sin duda, pero son muchas. Son muchas, bueno, y aparte hay una secuencia de muertos, o sea, cuando Ezequiel Cambra fallece en residencia de San Fernando en noviembre de 2021, muere ahogado también en una pileta, yo le aviso al Estado, el Estado no actúa, y después mueren estos 4 chicos calcinados, digamos, ¿no? Entonces, además y después, estoy en otra investigación que mucho no quiero revelar, pero donde también hay 3 muertes, y de las 2 primeras avisé, y de repente hay una tercera. Un menor de 16 años que les comenté. Entonces, además de la cantidad, hay una responsabilidad del Estado gigantesca, donde están estas comunidades, y aparte mueren las personas y están las causas judiciales. Esas causas, la averiguación causal de muerte, le deberían llegar al órgano de revisión, o el órgano de revisión debería tener mecanismos de enterarse de estas muertes, mecanismos como yo, y a partir de eso actuar. Entonces no han actuado. Ya hay varias veces que mueren personas una y otra vez en una comunidad, el Estado es anoticiado y el Estado no actúa, digamos, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la cualidad, digamos, ¿no? El análisis cualitativo que podemos hacer más allá de la cantidad. Había una cifra que ahora no la tengo en la mente, que proporcionalmente había más muertes en instituciones de salud mental que en cárceles. Sí, por un censo que se hizo en instituciones públicas de la provincia de Buenos Aires. Sí es verdad que en las instituciones públicas, me refiero en los manicomios, de repente puede haber personas que están 20, 30 años internadas. Sí, bueno, la gente muere por cuestiones de salud mental. Pero la cifra es bastante alta. Y de nuevo, tienen que ser investigadas esas muertes, porque un poco como dice un informe del CELS, Vidas Cruzadas, no hay que naturalizar las muertes. Una persona que se murió de tristeza en la cama porque no lo visitaba ningún familiar y el Estado no se ocupó de eso, no es una muerte natural, digamos, ¿no? O una persona sobremedicada no es una muerte natural. O una persona no medicada no es una muerte natural. O un chico de 16 años, como que estoy investigando ahora, que deja una carta donde dice que lo estaban maltratando y estaba triste y no tuvo la contención psicológica, de nuevo, no es una muerte natural. Si vive bien cuidado, quizás no se hubiese matado. ¿Cómo se mató? Sí, se ahorcó. ¿Y los calcinados que estaban encerrados y se prendió algo y nadie los fue a socorrer? Estaban sobremedicados, encerrados en una habitación y, por ejemplo, una de las personas tenía sobrepeso, quizás pesaba 100 kilos, 110 kilos, o 90, ponele, digamos, ¿no? Y quizás una persona, bueno, están levantando a una persona de 90 kilos, es muy difícil, no lo pudieron levantar, no lo pudieron despertar, no pudieron abrir las puertas, y sí, 4 de los chicos se murieron. No quiero así entrar en detalles, pero se murieron en el contexto del incendio, digamos, ¿no? Sobre todo sobremedicados, embobados, sin poder reaccionar, digamos, ¿no? Claro, sí. O sea, los que pudieron salir son los que no estaban sobremedicados. Los que estaban sobremedicados estaban dormidos. Claro, sí. Terrible. Y decime, ¿tuviste alguna respuesta de parte del Estado por el libro que escribiste? Sí, a ver, por mi libro hubo un montón de respuestas, así como ustedes mencionaron a Stalkiner, en estos ya muchísimos años he conocido un montón de personas y he dado charlas en la Asociación de Salud Mental, compañeros de ARDA, Asociación de Reducción de Daño Argentina, he ido a universidades,
Con respecto al Estado, sí ha habido respuestas. La Comisión Provincial por la Memoria participó justamente, inspeccionó las comunidades de San Camilo y San Antonio a partir de su trabajo y de los pedidos que hicieron a la justicia fueron clausuradas. Y me he juntado con Julieta Calmels, la subsecretaria de Salud Mental de la provincia, me ha escuchado, sé que ha actuado en consecuencia porque me lo ha dicho. Se creó ahora, en Vicente López hay una fiscalía, la UFI de drogas, lo que tiene ahora la UFI de drogas de Vicente López, que está en el Departamento Judicial de San Isidro, Pilar está en el Departamento Judicial de San Isidro, ahora tiene la potestad de centralizar la información de todo ilícito cometido en el ámbito de salud mental de San Isidro, ¿no? Si muere alguien, si hay una denuncia por torturas. Pues yo le propuse esto al Estado, pero que sea a nivel provincial. Me dieron bola, pero a medias. Y me dejaron afuera de la idea, digamos, ¿no? Que después de muchos años tengo mucha información y muchas fuentes. Me han dado esa bola, pero a medias, porque también hay gente que muere que está fuera del Departamento Judicial de San Isidro. De hecho, una de las comunidades que investigaba estaba en Pilar, San Isidro, y se fue a Malvinas, Argentina, que es otro departamento judicial. Entonces, bueno, también hay muertes que no ha pasado todavía que le haya visto una funcionalidad a esta unidad fiscal, digamos, ¿no? Pero sí, me han dado bola. El año pasado sacaron el RUPES, que es el Registro Único de Instituciones de Salud Mental, donde ahí uno puede checar si fueron habilitadas. Han clausurado una comunidad que se llama Valientes, que también se la denuncié. Con lo del Teto Medina, creo que también estuvimos hablando. La verdad que me han dado bola en algunos puntos puntuales, la redundancia, pero no en el fondo de la cuestión, digamos, ¿no? Que es crear un equipo que se dedique especialmente a investigar muertes dudosas en instituciones de salud mental, para que esas muertes o no queden impunes o que sus familiares puedan saber cómo murieron los suyos. Que fue lo que me pasó con un caso que investigué, que la madre me dijo, yo comprendo que no hay una criminalidad detrás del suicidio de su hijo, estaba en una institución de la menos mala, tengo que decir, pero aunque sea ella, ahora sabía cómo había muerto, ¿no? Porque nadie se lo había dicho, porque ella no había tenido acceso a la causa judicial ni a la historia clínica, que estaba acá en Buenos Aires. Estoy hablando de una madre del Chaco, pobre, digamos, ¿no? Y esto es también una de las cuestiones principales de este tema. Generalmente gran parte de los internados son personas pobres con sus familiares lejos, digamos, ¿no? Así me tocó otro caso del Chaco, donde la familia no me permitió acceder a la causa judicial, yo accedí por mis medios, y ahí la madre pidió que cremen a su hijo, ¿no? Me pareció como muy triste, ¿no? Que pide que cremen a su hijo sin ni siquiera saber por qué murió, ¿no? Ahí hay una madre también naturalizando la muerte de su hijo, que esto sucede mucho, ¿no? También las madres como naturalizan también los consumos de sus hijos y el encierro, ¿no? Naturalizan que tenga que caer en estos lugares. Lamentablemente a veces no hay otros lugares. No, me imagino que muchas deben ser hasta entusiastas encerradoras de sus hijos, por llamarlo. Bueno, sí. Hay de sí, todo, sí, digo, obvio. Sí, entusiastas o también no hacerse cargo, digamos, ¿no? Me acuerdo alguna vez, siempre cuento esto, le pregunté, ¿qué consume su hijo? Ribotril, ¿y dónde lo saca? De mi cajón. Y bueno, señora, fíjese, ¿no? Guarde los ribotriles en otro lado. O hable con su hijo o su hija. Sí, obviamente que está para analizar esto por todas las aristas, digamos, ¿no? Las familias, muchas de las familias son el problema, ¿no? ¿Y sí? Y no la droga, digamos, ¿no? O la droga viene por los graves problemas familiares. A eso me refiero, a eso me refiero. Por eso también se habla, ¿no? De consumos problemáticos, ¿no? Los problemas son varios y no solo el consumo o no el consumo. Se puede vivir con el uso de drogas. Sí. Y decime, vos decías que estás actualmente en una investigación, no te voy a pedir detalles, obvio, pero ¿estás dentro de la misma temática? Sí, yo sigo, a mí me siguen avisando de muertes y alguna vez quise tirar la toalla, pero como dice Al Pacino en El Padrino 3, they pull me back in, ¿no? Me traen para adentro, ¿no? Me vuelven a traer. Sigue habiendo muertes y sigue habiendo muertes en los lugares que he denunciado, por eso un poco tan marcado. Antes sigue habiendo muertes en los lugares que he denunciado, la justicia no actúa. Ahora estoy preparando un informe con 3 muertes en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, lo decía antes. Entonces, bueno, accedí a las 3 causas un poco para analizar las muertes, las causales de muerte y la ineficacia, la inacción del Estado, de la justicia, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Según tu experiencia, a ver,
ya que te metiste tanto, no necesariamente esto lo tenés que saber, ¿cuál sería? ¿Hay una forma de tratamiento aceptada como ideal para los chicos con problemas de adicción? Sí, lo que cada uno quiera, diría, ¿no? Que es un poco lo que dice, te respondo así como medio mal y pronto, es lo que dice la ley de salud mental. Somos todos sujetos, ¿no? Entonces cada tratamiento es subjetivo según las necesidades de cada uno, digamos, ¿no? Después que hay personas que llega un momento que son un riesgo para sí o para terceros y que quizás necesitan una internación, sí, puede ser. Primero tratemos terapia, después o primero también tratemos tratamientos ambulatorios y que siempre las internaciones, las voluntarias también, sean la última opción y las involuntarias la última de todas, digamos, ¿no? Después, lo principal es legalizar las drogas, digamos, ¿no? Y desdramatizarlas. Un poco siempre nos gusta mirar tanto a Europa y Estados Unidos sobre cómo manejan otros temas. Miremos a Europa y Estados Unidos sobre cómo manejan el tema adicciones, ¿no? Legalizándolas para poder tener el control sobre su calidad, reduciendo los daños, digamos, ¿no? Sí, sobre todo Portugal, ¿no? El mejor caso. Por ejemplo, digamos. Sí, por ejemplo, digamos, ¿no? Y reduciendo los daños, ¿no? Acá está la Asociación de Reducción de Daños Argentina, por ejemplo, ¿no? Que trabaja de esto, ¿no? De no decirle a la gente que no se drogue, porque si le decís a alguien no te drogues, la gente no deja de drogar. De repente uno puede charlar con esa persona y hacer justamente recomendaciones a la hora de reducir los daños, que sería no compartir jeringas, no mezclar drogas, si vas a consumir poco, y de repente si hay una persona que justamente tiene el problema de consumo, poder tener una charla, bueno, más profunda, ¿no? E invitarlo a rever un poco su situación, pero sobre todo legalizándolas, digamos, ¿no? Algunas sí, otras no, habrá una discusión que dar, pero sobre todo dejando de lado la falsa guerra contra las drogas, que no es ninguna guerra, sino tan solo una guerra contra los pobres y que se terminan enriqueciendo los ricos, digamos, ¿no? Guerra que ya lleva, no sé, 50 años, no me van a hacer las cuentas, y que no ha traído ningún resultado. El único resultado que trajo es que hay más drogas y más adictos, digamos, ¿no? Cuando en casos como Portugal y otros, todo lo contrario, ¿no? Se ha reducido el consumo de drogas y el impacto en la salud mental. Sí, absolutamente. Hemos hecho una entrevista bien puntualmente sobre ese caso. Bueno, acá el compañero Emilio Ruyanqui y otros Fero Soriano saben muy bien de eso. Perfecto. Bueno, querido Pablo, impresionante la charla, muy, muy, muy enriquecedora. ¿Querés cerrarla con algo que no haya salido en el ya? Las drogas son muy añejas, ¿no? Así como la cocaína, que se usaba como ansiolítico, como anestesia para los dientes, digamos, ¿no? Solo que los sistemas de poder decidieron prohibirlas, ¿no? Entonces tenemos que dar el próximo paso, así como la marihuana se ha desdramatizado, tenemos que dar el próximo paso de desdramatizar el resto de las drogas para que justamente tengan menos impacto en la salud y poder más ayudar a aquellos que necesitan realmente una mano sin violar sus derechos. Completamente de acuerdo. Bueno, te agradecemos muchísimo esta charla y si tenés ganas tendremos muchas más en el futuro. Aquí a disposición cuando quieran, avísenme, así comparto la nota por la red. Un abrazo muy grande, gracias. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada, una noticia mal contada es un asalto a mano armada.